en la zona cero. Hoy vamos a abordar en los monográficos uno de los grandes enigmas arqueológicos que podemos encontrar. Localizado en Costa Rica, varios cientos, las cifras siempre han variado, de esferas aparentemente perfectas, milimétricamente, dispuestas según un orden que es quizá la gran pregunta que nos hacemos. ¿A qué se debe? ¿Por qué las construyeron? ¿Por qué las situaron donde las situaron? ¿Quién las situó? Bueno, ese es el tema, las esferas de Costa Rica, que vamos a abordar en el monográfico de esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales. Buenas a los dos. Hola Bruno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran misterio arqueológico que está en todos los libros de grandes enigmas, en las grandes recopilaciones de misterios sobre el planeta relacionados con el pasado, y que sin embargo, bueno, pues pasaron desapercibidas estas esferas hasta relativamente hace poco tiempo. Hasta hace muy poco, es verdad. Por eso tienen un especial interés estas esferas, porque hasta el año 1940 prácticamente no empiezan a ser conocidas y valoradas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, estamos hablando, como tú bien decías, Bruno, de uno de esos enigmas precolombinos más importantes y que siempre ha estado ahí, pero nunca ha valorado, a diferencia, pues yo que sé, de las pirámides mayas, o por ejemplo, de las pistas de Nazca, alguna vez que hemos comentado, o de cualquier otro enigma precolombino, que por llamativo, porque ha sido mucho más mediático, ha tenido más atención en ciertos libros o revistas, pues bueno, pues ha tenido más repercusión a todos los niveles. Sin embargo, las esferas de Costa Rica han quedado siempre como en un segundo plano, a pesar de que actualmente, y eso que sabemos mucho, y en este monográfico pues expondremos los últimos datos que hay al respecto, a pesar de que estamos hablando de un pueblo del que se ignora prácticamente todo el que lo hizo, de una época que ya empezamos a vislumbrar en qué momento se pudieron hacer y con qué intencionalidad. Bueno, pues todo eso surge a partir de 1940 y surge casi de casualidad a raíz de la compañía bananera norteamericana, una multinacional que es la United Fruit Company, la mamita Unite, como la llamaban los campesinos, sí, que se propone... Menuda mamita, mamitas, sí, por supuesto. En Centroamérica con y en Colombia hizo verdaderas barbaridades. Eran durillos. Y Pablo Neruda ya le dedicó unos cuantos poemas bastante críticos. Pero bueno, se recomendado también Vivir para contarla, la autobiografía de García Márquez, que habla de las tropelías de esta compañía. Pues una de esas tropelías, fíjate lo curioso, que las hizo, fue empezar a roturar todo el territorio, ¿no? El territorio que les dieron en su momento, pues para empezar a hacer las explotaciones bananeras, y se empiezan a encontrar, bueno, por supuesto, esquilman, todo tipo de plantas, de árboles, animales que desaparecen, que mueren. O sea, les da exactamente igual, porque lo que buscaban era, ni más ni menos, que ese beneficio económico que iban a dar las plantaciones bananeras. Y bueno, y se van encontrando, a medida que va roturando el terreno, con unas esferas, unas bolas de piedra, que no entienden muy bien porque la mayoría de ellas estaban enterradas o semienterradas. Vamos a hacer una descripción física del misterio. Cada esfera, ¿cómo es? Es una bola de piedra hecha de andesita. La propia denominación es así, pero bueno. De granito andesita, que es un tipo de piedra y roca sedimentaria que existe en Centroamérica, que puede llegar hasta los 2 metros de diámetro y pesar hasta 16 toneladas. Y en la práctica, aunque hay diversos tipos, digamos que hay un porcentaje muy notable de ellas que son esferas perfectas, que no es nada fácil de hacer. Mucho menos cuando pesan, como he dicho, 16 toneladas. Y cuando se supone que sus autores no disponían de una serie de medios que ahora tenemos, evidentemente. Bueno, obviamente no tienen los actuales, pero tampoco hay que despreciar las culturas antiguas. Claro. Sí se ha llegado más o menos a saber cómo las podían haber hecho. Pero que no fue fácil. Claro, eso está claro. Desde luego no era fácil, pero sobre todo lo absurdo es ¿para qué? ¿Para qué las hicieron y por qué las colocaron donde las colocaron? Tú ten en cuenta que desde ¿Dónde las colocaron? ¿En cuántos lugares, más o menos? Porque ha habido mucha discrepancia. Hombre, las principales están en Costa Rica, pero sé, y Jesús, que las conoce, nos apoyará luego, que hay más en otros lugares del mundo. Exactamente. Yo lo que quiero decir es que es importante un pequeño detalle. Cuando Doris Stone, que es la primera arqueóloga, que se empieza a encargar, que se da cuenta que lo que está encontrando en United Fruit Company no tiene nada que ver con una piedra casual que se encuentra en un sedimento de un río o en un delta, sino que es otra cosa, empieza a investigar algo que es de cajón, es decir, no solamente quién las hizo y por qué las hizo, sino por qué las colocó en ese sitio. Es decir, ¿es eso casual? ¿O es que simplemente llegaron allí de alguna manera más o menos natural y, bueno, yo no sé, por movimiento de tierras, por arrastre? ¿O es que el lugar es casi tan importante como la piedra en sí misma? Yo creo que ese es el gran debate. Es decir, luego hablaremos de teorías, pero para mí, por lo menos, ya incluso cuando Samuel Northrop, que fue uno de los primeros investigadores que empezó, porque el objetivo de todo ello primeramente era ver qué antigüedad tenían y qué civilización las hizo. Es decir, ¿quién? Porque no parecía
En principio, las tribus costarricenses no eran las de Mesoamérica del Norte, no eran los mayas o los aztecas o los toltecas. Era aparentemente unas civilizaciones más pobres, con un nivel tecnológico y cultural más bajo. Y entonces, esto sorprendía. Sorprendía porque no tenía sentido. Porque eran enormes, porque eran ciclópeas, porque pesaban toneladas y porque daba la sensación de que su existencia, y esto es importante, no era casual. En este sentido, este tipo de esferas tienen algo en común con los moais de Pascua. Es decir, ¿por qué hace alguien eso así y para qué? Entonces, claro, es decir, este tipo de intrigas es lo que hace que tú me digas, como te has dicho antes, que están en todos los libros. Están en todos los libros de misterios, porque es que nadie en el fondo tiene ni pugnetera idea de para qué se hicieron. Pero vamos a intentar dar respuesta, o por lo menos ofrecer las diversas hipótesis. Sí, porque hoy por hoy es verdad que tenemos muchísimos más datos, ¿no? que hace unos cuantos años, dentro del misterio todavía que envuelve, y nunca mejor dicho, las esferas de Costa Rica. ¿Qué es lo que se empezaron a encontrar los dos primeros investigadores que a raíz de estos descubrimientos casuales de la United Fruit pues iban apareciendo, iban surgiendo del lodo y del suelo? Pues empiezan a darse cuenta, tanto Doris Stone como Samuel Lothrop, que no son naturales, porque claro, en un principio sí que había algunas esferas por ahí colocadas, diseminadas en algunos sitios, pero bueno, siempre se pensaba que eran formaciones naturales y que no tenían mayor importancia, o por lo menos que no tenían que ver con otro tipo de culturas indígenas precolombinas. Pero ahí se empiezan a dar cuenta que surgen demasiadas. Bueno, hasta el momento presente hay unas 235 esferas localizadas, registradas, y se calcula que hay otras tantas que están todavía debajo tierra. Es decir, más o menos calculan los arqueólogos que estaríamos hablando de unas 500 esferas, que no está nada mal. Es decir, de pequeños centímetros algunas hasta 2,5 metros de diámetro, que es la más grande que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, 500 esferas ya nos está indicando de una cierta intencionalidad y de un trabajo bastante arduo, porque evidentemente los lugares donde se encuentran estas esferas, que suelen estar muchas veces metidas en lugares muy profundos, en bosques tropicales y a veces también en cumbres, es decir, subir una de estas esferas hasta las cumbres. 16 toneladas. Teniendo en cuenta que no conocían la rueda, no tenían bueyes para Bueno, subirla. eran una rueda en sí misma, pero claro, te aplastabas Claro, y caías. iba a decir que una Bueno, te esfera... quedas como Indiana Jones cuando cae la bola. Sí. Pero plano. Pero hemos de suponer que donde se han encontrado es donde se pusieron. Claro, ahí está. Es decir, Doris Stone reconoció dos cosas en el momento que las empieza a investigar. Primero, se da cuenta de que no tienen idea de lo que son aquellas esferas. Es decir, sí se dan cuenta de que son antiguas, que tenían unos cientos de años. Ella no sabe todavía en ese momento datar, ni actualmente tampoco, porque el método del carbono 14 no sirve para la datación de las esferas, porque es piedra, es granito, y entonces se hace un método de asociación, ¿no? En función de la cerámica y de los utensilios que se han encontrado en sus cercanías. Pero sí se da cuenta de una cosa. Primero, que está hablando, son piedras que tienen que ver con una cultura que ha desaparecido, que tenía una intencionalidad, que son artificiales, es decir, que no son formaciones naturales, y que el 80% de la información se había perdido. ¿Por qué? Porque no estaban en el lugar donde se habían localizado. Claro, ¿qué es lo que hacía la compañía United? Cuando las encontraba, claro, o las movía, o las destrozaba, o las tiraba al mar directamente. Es decir, no les interesaba para nada esas piedras. Cuando empiezan a ser conocidas por estos investigadores en los años 40, se dan cuenta de que mucha de esa información ha desaparecido. Pero también se dan cuenta de que hay muchas que están todavía bajo tierra. Entonces, hay que contar un poco con esa situación. ¿Por qué? De hecho, ahora, yo he estado en San José de Costa Rica, te encuentras muchas en parques públicos, Parque de la Merced, aparte, por supuesto, del Museo Nacional de Arqueología de San José. También te las encuentras en la Facultad de Agronomía de la Universidad, te las encuentras en la Caja del Seguro Social, es decir, en bastantes lugares, pero evidentemente fuera de sitio. Donde las encuentran la gran mayoría es en Palmar Sur, en la zona sur de Costa Rica, y fíjate, y un dato muy curioso, y en una isla, en la isla del Caño, que está a 17 kilómetros de la parte continental. Y ahí no existe ni esa piedra, ni existe, por supuesto, los materiales para poder fabricarlas allí. Pero eso que has dicho, no, pero eso es muy importante. La presencia, efectivamente, porque claro, la presencia en esta isla, bueno, pues pongámonos a teorizar. Si la llevaron hasta allí y se supone que cada esfera no era un objeto independiente en sí mismo, sino que todo formaba parte de la intencionalidad era global. De algún tipo, sí. Pues ha de suponerse que alguna relación con el mar y alguna relación con los que se quería señalar en relación a ese mar y en relación a la dirección que se marcaba con esa isla podría existir, porque sí, es una teoría que se ha ofrecido. Sí y no, pero vamos a empezar con las teorías porque la verdad es que son realmente curiosas y algunas francamente interesantes porque son muy difíciles de elaborar. Muy difícil de elaborar por lo que ha dicho Jesús, porque las piedras no están en sus lugares exactos, con lo cual tienes que basarte en los descubrimientos más modernos, es decir, en los no tocados por la mano humana, por lo menos moderna, para poder esbozar la teoría de cuál era la razón de su posicionamiento original. Claro, lo sabes con las que sabes que se ha encontrado ya cuando hay un control arqueológico serio sobre la posición de las esferas, pero no nos vale para las anteriores.
El caso de la isla que ha citado Jesús es importante porque significa claramente una intencionalidad. O sea, si tú lo llevas es porque las quieres usar para algo. Vamos con la primera idea. La primera idea es quién las hizo. Es decir, la primera teoría que se esbozó en su momento es que fueran parte de la cultura chibcha. Los chibchas son una tribu belicosa de Mesoamérica que alcanzó la zona de Costa Rica, haciendo unas exploraciones y avances hacia el sur, y que utilizaban, se sabe que era una cultura guerrera y esclavista, lo cual podía dar paso a las primeras explicaciones, que es quién las hizo, es decir, esclavos. Prisioneros de guerra capturados. Bueno, ya tienes algo. Es decir, ya tienes una mano de obra barata que puede estar trabajando con una finalidad aparentemente absurda durante un tiempo indefinido. Pero la cuestión es ¿para qué servían? No falla. O sea, la primera interpretación siempre es la misma. O sea, ahora algún oyente nuestro se nos va a reír, pero es que siempre es igual. La primera es la de Michael O'Reilly, que ya hace una elaboración compleja de los motivos de la existencia de las esferas y dice que sin duda alguna eran cartas celestes, es decir, una forma de marcar la posición de los astros en el cielo. ¿En qué se basaba? Bueno, pues en que probablemente era un calendario ceremonial orientativo, pero colocado en una especie de posición 3D. Es decir, es de la misma forma que una iglesia es una cruz tridimensional, pues que habían hecho algo parecido, es decir, levantar una carta celeste en determinadas posiciones, pero marcándola sobre la Tierra con esferas que por su tamaño significaban o equivalían a los astros que se reflejaban en el cielo. Hombre, la idea es atractiva e interesante porque explicaría dos cuestiones. Explicaría la posición geográfica de las esferas, en principio, y los tamaños. El por qué son de tamaños distintos y por qué se colocan en lugares diferentes. Eso aclararía el que el lugar no sería caprichoso, sino que obedecería a una intencionalidad que en este caso se basaría en una especie de carta planisférica celeste colocada sobre la Tierra para poder representar lo que nosotros vemos en el cielo, o lo que esa cultura ve en el cielo. Bueno, como luego veremos, esto tiene algunos problemas. Teorías hay muchísimas y por eso es bueno un poco ir por partes, porque además en las esferas de Costa Rica, igual que pasa con otro tipo de enigmas precolombinos, los clásicos interrogantes del quién, cuándo, cómo y por qué, ahí está, ¿no? Algunas cosas ya estamos comentando y vamos a decir alguna más, ¿no? Por ejemplo, el cuándo se hicieron. Un poco especificamos, bueno, es un poco siguiendo, si quieres, en la línea de quiénes las hicieron. La teoría de los chibchas o muiscas es una de ellas. Son, en general, era una tribu que estaban afincadas en Colombia, pero bueno, también llegaron con sus incursiones bélicas hasta el sur de Costa Rica, que es precisamente donde se han encontrado la mayoría de estas esferas. Otra teoría, se habla de los borucas. Los borucas que todavía existen, hay todavía descendientes de los borucas. Bueno, pues estamos hablando de una época en la que pudieron ser ellos los artífices. ¿Por qué? Y aquí entramos de lleno en el cuándo. ¿Cuándo se pudieron hacer este tipo de esferas? Casi siempre se enarbola datos muy fantásticos. Son recientes, ¿no? Sí, claro, entre otras cosas porque uno de los que da a conocer las esferas de Costa Rica fue Erich von Däniken en Regreso a las Estrellas, el libro que publica en el año 1971. Claro, él Pero claro, en aquella época todavía estaba reciente en la memoria las Sputnik y él las colocó en la foto juntas y ahí se pasó un pelo. Se pasó, pero bueno, se pasó como tantas cosas que se ha pasado, ¿no? Por eso escribió al final un libro diciendo ¿en qué me he equivocado? También hay que reconocer que los descubrimientos fundamentales relacionados con las esferas de Costa Rica empiezan en el 79, cuando se descubre la de Guayabo de Turrialba. Es decir, que es uno de los primeros cambios en la idea moderna de lo que pueden ser, que es un ruido más raro, de lo que pueden ser las esferas. Y cuando Däniken escribe eso, obviamente eso no se conocía. Claro, entonces, bueno, tengo que decir que pues hay dataciones totalmente fantásticas sin ningún tipo de criterio científico, donde se ubica pues hace 10.000, 12.000 años o hace 4.000, es decir, por decir una cifra, y les da igual. Entonces, en ese caso sí que se ha precisado muchísimo y hoy por hoy se sabe que se empieza la construcción de las esferas en el año 400 después de Cristo y termina aproximadamente en el 1400, es decir, antes de que lleguen ya los conquistadores y colonizadores españoles. Son 1.000 años, ¿eh? 1.000 años de construcción. Una esfera cada 2 años. Exactamente, o sea, son muchos años. Y ahí entra uno de los aspectos importantes. Por eso se establece que podían ser los borucas, porque los borucas estaban asentados en lo que es el Valle del Diquís, donde se han encontrado la mayoría de las esferas, y más o menos la datación cronológica que tienen los borucas corresponde a esas dataciones, porque cuando llegan los conquistadores españoles, ellos se van a la montaña para intentar preservar su modo de vida. Pero algo que dura tanto tiempo y que esa cultura, fuera lo que fuera, los borucas o quienes fueran, lo hace de forma permanente, cada 2 años coloca una piedra en algún lugar, esto hace suponer que había un objetivo práctico en todo aquello, que no era de repente una idea y que se plasmaba esa idea colocando las 500 piedras, sino que si durante 1.000 años se están colocando piedras, se está añadiendo una más a la colección, bueno,
a mí me hace pensar que seguramente tenían un objetivo práctico. Evidente, no era por una cuestión de decoración, porque decir, voy a colocar estas canicas aquí más gordas o más pequeñitas. Ni siquiera artística o una forma de querer representar algo que has visto, o una idea religiosa o astronómica. Eso sí que es claro, no es una idea artística, no tiene un especial interés por la belleza los que hicieron esto. Lo hicieron con otro fin, y el fin estaba muy claro, ellos lo tenían clarísimo, porque si no el posicionamiento no sería tan absurdo. Es decir, esa aparente absurdidad de la colocación es lo que curiosamente le da la idea de que obedecía a algún tipo de razón lógica. Los pueblos primitivos, por ser primitivos, no son tontos. Claro, es decir, hacen eso por algo. Entonces, es verdad que la segunda teoría relacionada con la de Michael O'Reilly se basaba en que era posible. Bueno, para mí la de Van Zap es demasiado aventurada porque sostenía básicamente que eran sistemas de posicionamiento de marcas, es decir, por decir de una manera sencilla, que eran mapas tridimensionales, pero no del cielo, sino de la tierra. Claro, eran rutas marítimas. Exacto. Es decir, que lo que marcaban eran senderos de comunicación. Y se daba cuenta, es decir, fíjate que es la teoría justo contraria a la anterior, porque él se basaba en que las encontradas principalmente a partir de los años 60, cuando ya se conocía bien que existían y las posibles funciones que podían tener, no encajaban con lo que sería la lógica de un planisfero, es decir, de una bóveda celeste, sino que parecía obedecer a otra razón, otra cosa, y que esa cosa tenía mucho que ver con las vías de comunicación en Centroamérica, y por lo tanto que podía ser posible que fueran gigantescos mapas a pequeña escala, es decir, puntos de comunicación o de rutas o de vías que señalaran otros lugares, tanto de Costa Rica como de América del Sur, como de Centroamérica, como de incluso fuera de América, ¿por qué no? Si quien hizo aquello tenía, como sabían, por ejemplo, los astrónomos mayas, que el mundo en realidad era una esfera, es decir, como sabía prácticamente cualquier cultura avanzada de la antigüedad. Pero Ibarzab sigue un poco la línea de Daniken, me explico. Fíjate que, bueno, es muy fantasioso. Sí, luego yo tuve la oportunidad de entrevistarle cuando estuve en Costa Rica, porque quería conocer las dos posiciones. Por una parte, la parte oficial, ¿no? Y me entrevisté con la jefa del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de San José de Costa Rica, para conocer la versión oficial, ortodoxa, y la otra, la heterodoxa, que es la que representa este artista estoniano, Ibarzab, que lleva ya un montón de tiempo en Costa Rica viviendo, y él publicó un libro prácticamente al año o 2 años después de haber estado con él, donde reflejó las teorías que a mí ya me había dicho personalmente. El libro se titula La Atlántida en América, con lo cual ya nos está poniendo sobre la pista de su teoría principal. Para él dice que la Atlántida nunca se hundió en el Atlántico porque es América. Y Poseidón, que es la capital, que era la capital de la Atlántida, era ni más ni menos que Costa Rica. Sí. Como ves, de un razonamiento aplastante. Y que los descendientes de la Atlántida, que eran los suetares, son los que crearon estas esferas. Pero claro, estamos hablando de hace 10.000 años. Nada, en cualquier caso, yo creo que la teoría de Zap, y me alegro que le conocieras, no sabía. Sí. Lo que me has comentado es que tiene algo que falla de principio, y es que ¿por qué hacen esa tontería en Costa Rica? Claro, y además... puede que sea cualquier otra cosa, jugar al futbolín, no sé, hacer cerveza, pero hay que hacer pelotas enormes de piedra. Que 3 esferas marcaban una ruta marítima, incluso él establece algunas de las rutas marítimas que marcan algunas de las esferas que él, estudió. Una de ellas, de las rutas marítimas, directamente pasaba por la isla de Coco. Ya te salta la risa ya. Sí, hombre, la isla de Coco, donde están todos los tesoros de los piratas que están todavía por descubrir en la isla de Coco, pasaría por las Islas Galápagos y terminaría en la isla de Pascua. Fíjate tú qué precisión, con 3 esferas situadas en la zona sur de Costa Rica. Es decir, te puede salir esa ruta o 2.000 más, la que tú quieras. Depende en qué posición mires esas esferas. Es decir, para mí la teoría de las rutas marítimas, que es lo que están marcando realmente este tipo de esferas, yo creo que hace aguas por todos los sitios. Entonces hay que ir un poco a la otra teoría, un poco la oficial, que tampoco, evidentemente, está reconocida por todos los arqueólogos, sencillamente porque faltan demasiados datos. Y con la persona que yo me entrevisté, que es Ifigenia Quintanilla, que es esta jefa del Departamento de Antropología y Historia, por cierto, acaba de sacar el año pasado un libro donde resume los 15 años de investigación que ha hecho sobre estas piedras. Y a mí me parece que es un libro muy revelador en todos los sentidos, porque sin explicar todos los enigmas que hay alrededor de estas esferas, sí da una serie de, yo creo que de pistas para intentar aclarar en algo, ya digo, este enigma precolombino. En principio se mantienen estas mismas fechas que acabo de comentar, alrededor del 400 hasta el 1400, teniendo la máxima actividad este pueblo, que ya que sí considera que son los borucas, fueron entre el año 800 hasta el 1300 aproximadamente, que es cuando más actividad hubo para hacer este tipo de esferas. Ella incluso piensa que tenían una doble finalidad, que yo creo que es muy importante. Una de ellas es la que ha citado
Carlos. Es decir, la parte astronómica no hay que olvidarla. ¿Por qué? Porque de todas las esferas que se han encontrado con una esfericidad del 95% y además con un pulimiento casi perfecto, solo se han encontrado 2 que tengan grabados, una especie de petroglifos dentro de lo que es la misma esfera. Uno de ellos yo lo pude ver en este Museo Nacional de San José de Costa Rica. Y lo que marca es una cosa muy extraña, incluso una espiral. Bueno, ha habido un investigador costarricense que ha pensado que es ni más ni menos que la plasmación de varias constelaciones, y en concreto de 2. Una es Pegaso y la otra, la que marca una espiral, sería ni más ni menos que Andrómeda. Es decir, si esto fuera verdad, lo que nos está indicando claramente es que las esferas tendrían una relación clara con la bóveda celeste y posiblemente para marcar, como comentaba un poco la teoría de O'Reilly que acaba de citar Carlos, un poco un ritmo calendárico a efectos agrícolas. Pero, y aquí es un poco lo que dice Ifigenia Quintanilla, que dice que iría un poco más lejos. Es decir, eso no hay que descartar, la teoría astronómica, pero estaría marcando también cada esfera un estatus, un rango, pero ojo, no del cacique, no del reyezuelo de turno, sino de la sociedad. Es decir, dentro del grupo que lo hizo, vamos a suponer que fueran los borucas, es decir, el hecho de que establecieran este tipo de esferas en sus poblados y sobre todo en los lugares donde hacían sus rituales mágicos, eso es lo que estaba marcando a los demás y les estaba diciendo que ellos tenían la capacidad de poder hacer esas esferas, luego de colocarlas y luego de tener una función ritualista, que es lo que ahora mismo se nos escapa. Es decir, no sabemos muy bien qué pintaban esas esferas dentro de sus ceremonias religiosas, pero estaba claro que tenían esas 2 actitudes, o por lo menos esas 2 posibilidades, la astronómica y la de marcar rango, estatus para ese pueblo, para esa etnia o para esa civilización que fue capaz de construir estas esferas solo con herramientas de piedra, que es otra de las conclusiones a las que llega Ifigenia Quintanilla. Y que es otro de esos enigmas o que ha motivado mucha discusión. La verdad es que hemos hablado de uno de esos enigmas clásicos, faltaban los monográficos y bueno, pues lo hemos traído, las esferas de Costa Rica, su funcionalidad, su misterio. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias, Bruno.